Hola, soy vuestra profesora de Física y Química y ahora vamos a ver lo que es la fuerza-peso. Bien, ya estudiaste en cinemática que todos los cuerpos que están en la Tierra sufren la misma aceleración, sufren la aceleración de la gravedad. Es decir, cualquier cuerpo que yo deje caer siempre cae con la misma aceleración, una aceleración constante. Esa aceleración en la superficie terrestre tiene un valor de 9,81 metros partido por segundo cuadrado. ¿Vale? Eso ya lo sabíamos. Pues a partir de esto y junto con la segunda ley de la dinámica, vamos a ver cómo se define la fuerza-peso. La segunda ley dice que todo cuerpo que tiene masa y sufre una aceleración es consecuencia de una fuerza. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos que esa aceleración es la aceleración de la gravedad y esa aceleración de la gravedad está actuando sobre una masa, la fuerza que provoca esa aceleración recibe el nombre de fuerza-peso y se representa así, con la P y con el vectorcito. En algunos libros, o ya en muchos libros, en vez de poner el vectorcito, lo que veréis, tanto en este tipo de expresiones como en estas, como en todas las expresiones que hagan alusión a un carácter vectorial, a una fuerza vectorial, todas las fuerzas son vectores, se representan como con negrita. ¿Vale? Entonces veréis que en algunos libros viene como la P y la G muy marcadas y la M menos marcada. Esto lo que está indicando es simplemente ese carácter vectorial. ¿Vale? ¿Cómo representamos el peso en los problemas? Pues sabemos que el peso es consecuencia de la atracción de la Tierra. Siempre que nosotros tenemos cualquier cuerpo, el cuerpo es atraído por la Tierra y por eso cae. Y siempre el peso va, por lo tanto, perpendicular a la superficie terrestre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando nosotros tengamos un cuerpo sobre una superficie, si esta superficie es paralela a la superficie terrestre, pues el peso habrá que dibujarlo perpendicular a esa superficie. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un plano inclinado, hay que tener cuidado porque el peso ahora no va perpendicular a esta superficie. Así estaría mal pintado. El peso siempre es perpendicular a la superficie terrestre, que coincide con la superficie de apoyo de este cuerpo. Pues perfecto, pero si no coincide, como es este caso del plano inclinado, supongamos que tenemos un plano de estas características, la fuerza-peso tiene que ir perpendicular a la superficie terrestre. Iría perpendicular a esta superficie, si lo queremos ver mejor así. Ya veremos que esto, en otros vídeos que veremos más adelante para la resolución de problemas, implica una serie de cosas. Implica que hay que descomponer la fuerza y demás, ¿vale? Pero eso ya lo veremos. ¿Qué más? Pasa que coloquialmente hablando, cuando nosotros hablamos con nuestros amigos o con cualquiera y hablamos de lo que pesamos, por ejemplo, decimos yo peso 60 kilos. Físicamente eso está mal dicho, es un error. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el peso es una fuerza y como tal, el peso, las unidades son los newtons. O si acaso, kilopondios o alguna otra unidad de fuerza. Pero nunca podemos decir que algo pesa no sé cuántos kilogramos. Si nosotros hablamos de kilogramos, de lo que estamos hablando es de masa. Tengo una masa de 60 kilogramos o tengo una masa de 70 kilogramos. Si yo hablase de peso, tendría que decir yo peso 50 newtons o peso 50 kilopondios. Así sí sería correcto desde el punto de vista físico. Por eso también, dependiendo del planeta en el que estemos, nuestro peso es diferente. Habéis visto muchas imágenes del hombre sobre la luna y parece que flota. ¿Tiene diferente masa ese astronauta en la luna que en la Tierra? No, tienen la misma masa. Lo que varía es su peso, lo que varía es la fuerza con la que el planeta lo atrae. La luna atrae con menos fuerza al cuerpo, por eso parece más liviano, parece
que pudiese volar. Sin embargo, en la Tierra la gravedad es mayor y la fuerza con la que se atrae a los cuerpos es mayor. Por eso parece que nosotros apenas podemos levantar los pies del suelo cuando otra vez la Tierra nos está tirando hacia abajo, ¿vale? Y ahora vamos a ver las fuerzas de rozamiento, que también son unas fuerzas que siempre aparecen o en muchas ocasiones en los problemas de física. Bien, podemos definirlas como las fuerzas de rozamiento, se representan por F sub R, son fuerzas de fricción que se oponen al movimiento. Vale. Cuando yo tengo una superficie y sobre esta superficie tengo un cuerpo, cuando yo aplico una fuerza y le doy una aceleración, ¿por qué se acaba parando el cuerpo? Yo lo empujo desde aquí, pero el cuerpo, como veis, se para. ¿Por qué? Pues porque hay un rozamiento, hay una fricción entre la superficie del cuerpo y la superficie del libro que hace que la fuerza inicial que se aplicó, la aceleración que tenía inicialmente, vaya disminuyendo hasta pararse, ¿vale? Si yo empujo, bueno, la fuerza es solamente instantánea, pero la aceleración que crea, como veis, aquí es que es muy rápido, ¿no? Pero va disminuyendo hasta que se para. Bien. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la superficie por la que se está deslizando y la superficie del cuerpo, y pudiésemos como aumentar esta zona mucho con una gran lupa, lo que veríamos es que esa fricción es debido a la rugosidad de los materiales. Tanto la superficie de arriba como la superficie de abajo no son completamente lisas. Tiene cierta rugosidad. Si fueran completamente lisas, pues nunca se pararía el cuerpo seguiría y seguiría. De hecho, por ejemplo, cuando se empuja algo en hielo, el hielo tiene un rozamiento muy pequeño y vemos cómo las cosas se alejan mucho más. Vale, entonces estamos viendo que nosotros vamos a tener una fuerza de rozamiento siempre que tengamos superficie en contacto. Vale. Cosas destacables. Primero, dice que siempre es opuesta al movimiento. Es de lógica, ¿no? Si yo tengo un cuerpo sobre una superficie sobre el que se está aplicando una fuerza en ese sentido y el cuerpo se va a desplazar en este sentido, pero entre las superficies hay cierta rugosidad, se dice que hay rozamiento, la fuerza de rozamiento tendrá la misma dirección que la fuerza, pero tendrá un sentido opuesto, porque lo que hace es oponerse al movimiento. Esta fuerza, se me olvida el vector, esta fuerza de rozamiento realmente donde ocurre aquí. Lo que pasa es que muchas veces, como en los problemas de dinámica, para simplificar los cuerpos, se supone que toda la masa está concentrada aquí, a veces en los libros también la podréis ver representada aquí. Pero que sepáis que realmente donde se produce la fricción es entre las superficies, ¿vale? Que a nadie se le ocurra, como a veces he visto yo en algunos problemas, que ya os hacéis un lío y cuando tenemos un plano, por ejemplo, y tenemos el cuerpo y se dice que el cuerpo por su propio peso cae, pues si el cuerpo cae habrá cierta componente del peso, que eso ya lo veremos, que hace que el cuerpo vaya hacia abajo, pero la fuerza de rozamiento en este caso irá hacia arriba. Que a nadie se le ocurra, como veo a veces pintar, fuerza de rozamiento en la misma dirección del cuerpo. Eso no tiene sentido. El rozamiento nunca puede ayudar al movimiento. El rozamiento siempre imposibilita el movimiento. Si el cuerpo en vez de ir hacia abajo, pues yo digo que estoy aplicando una fuerza sobre él que lo mueve hacia arriba, pues en este caso el rozamiento ¿hacia dónde irá? Pues irá hacia abajo, ¿vale? Independientemente de que sean las mismas superficies, todo igual, pero siempre se opone al movimiento. Vale. ¿Cuál es la fórmula matemática de la fuerza de rozamiento?
Pues aquí viene cómo se resuelven los problemas. La fuerza de rozamiento es igual siempre a nu por la normal, ¿vale? ¿Qué es nu? Nu es lo que llamamos coeficiente de rozamiento y depende de la superficie. Y me lo da normalmente el problema. Y otra cosa también importante es que no tiene unidades. Los coeficientes de rozamiento que vamos a ver, pues ya veréis cómo son 0,1 o 0,2, pero nunca se le pone unidades, ¿vale? Bien. ¿Y la normal? ¿De qué dependía la normal? ¿Recordáis? La normal era la reacción de la superficie. Pero ya hemos dicho en alguna ocasión, en vídeos anteriores, que la normal dependía del peso, porque si yo tenía un peso sobre esta superficie, la superficie producía una reacción de igual módulo y sentido opuesto, y que llamábamos normal. Es decir, que cuanto más pese el cuerpo, más normal tendremos. Y por lo tanto, mayor fuerza de rozamiento. Bueno, pero es que eso es súper lógico. Vosotros pensáis que tenéis que deslizar un cuerpo a través de una superficie y sabéis que cuanto más pese el cuerpo, más trabajo os va a costar desplazar el cuerpo, porque va a haber más rozamiento. Hay dos tipos de coeficientes de rozamiento. Hay uno que se llama estático y hay otro que se llama dinámico. El estático siempre es mayor que el dinámico. Y si lo pensáis, si alguna vez habéis empujado un cuerpo que pesara mucho, lo que más cuesta es arrancarlo a andar. Pero una vez que arrancamos, que empezamos ese movimiento, luego se desliza con relativamente más facilidad. Eso es porque primero hay que vencer una fuerza de rozamiento estática que siempre es mayor que luego la dinámica, ¿vale? Una vez que ya está en movimiento, esa fuerza de rozamiento es un poquito más pequeña. ¿Qué más? Si estamos diciendo que la normal es igual que el peso, ¿vale? Hemos dicho que la normal es igual que el peso. Y sabemos que el peso, porque lo vimos anteriormente, era igual a la masa por la aceleración, pero que la aceleración tenía que ser la gravedad y definíamos la fuerza peso como la masa por la gravedad, pues entonces la fuerza de rozamiento también podrá definirse así. Diremos que la fuerza de rozamiento es igual a el coeficiente de rozamiento por la masa del cuerpo por la gravedad. ¿Vale? Y esta información os será muy útil para resolver problemas de dinámica. Pues esto es todo.